damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia. Bienvenido, economista de la Torre. Quisiéramos conocer su punto de vista, su percepción sobre cómo despierta también el día de hoy, inicios de la primera semana hábil de este año, los Estados Unidos. ¿Cómo se absorbe por allá la actuación del gobierno norteamericano, la intervención en Venezuela? Muy buenos días, Gustavo. Un placer estar con usted y con su audiencia. Mire, hay muchos sentimientos encontrados y una variedad de opiniones sobre la intervención norteamericana para capturar a Maduro. Por un lado, me parece que hay toda la población latina que vive, por ejemplo, en Miami y en otras partes de Estados Unidos, que comparte con los latinoamericanos y los venezolanos un sentimiento de alegría de que el cabecilla de un régimen abusivo, dictatorial, relacionado al narco, esté capturado. Es como que se le quitó la cabeza o una de las cabezas principales a la medusa, y los 25 años de chavismo y madurismo le destruyeron a Venezuela institucional y económicamente. Entonces me parece que había receptividad en los latinos sobre la posibilidad de que Maduro salga, y hasta celebraciones. Claro que al mismo tiempo hay enorme incertidumbre y perplejidad sobre qué es lo que se viene. El anuncio que el presidente Trump hizo de que el gobierno norteamericano va a gobernar Venezuela por un tiempo de transición fue sorpresivo. Incluso va contra los mismos principios que el presidente Trump había anunciado en su campaña de permanecer fuera de intervenciones de este tipo. Y todavía no queda nada claro si es que lo que Estados Unidos tiene en mente representa algún plan bien armado o es un conjunto de improvisaciones. Por otro lado, todos entendemos que en Venezuela, después de 25 años de chavismo y madurismo, las instituciones deben estar muy infiltradas y envenenadas por la presencia de las organizaciones narcos, porque a la larga Maduro mantuvo, digamos, paz con los militares, distribuyendo el derecho a traficar con droga y a la minería ilegal, etcétera. Entonces, debe haber una enorme infiltración de malos elementos de las instituciones venezolanas. Por tanto, lo que pase de aquí en adelante va a depender de si se puede ir limpiando el sistema lo suficiente para que haya una transición hacia la democracia, la cual lamentablemente el presidente Trump no la ha anunciado. Y a mí me parece que todavía vivimos con un riesgo grande de que se puedan ver síntomas de una especie de guerra civil en Venezuela, porque creo que es bastante conocido que los seguidores de Maduro están armados. Entonces es posible que Venezuela también pueda convertirse en una situación más caótica. Lo que parece que es el plan norteamericano es simplemente tenerle agarrada el pescuezo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que haga lo que Estados Unidos le pide que haga, incluyendo la limpieza de las instituciones. No sé si tienen en mente una fase 2, algo de eso se anunció, pero todo eso está por verse. Al interior de la política norteamericana también hay esta ambivalencia. Estados Unidos preparó esta intervención bajo la justificación de que estaban atrapando a un criminal narcotraficante que tenía una recompensa sobre su cabeza. Entonces, cuando usted ve la operación que se hizo en Venezuela, se hizo con la policía y con los agentes de policía encargados de capturar a este tipo de criminales. Entonces, me parece que legalmente el presidente Trump va a justificar esta intervención. Simplemente capturamos a un criminal y no tuvimos ninguna baja y lo hicimos bien, y aquí está el criminal y lo vamos a enjuiciar. El enjuiciamiento de Maduro, por otra parte, va a tener enormes implicaciones, porque un montón de personas van a empezar a cantar. Entonces vamos a aprender un montón de las conexiones
que Maduro tenía incluso con otros regímenes latinoamericanos. Entonces, este es el comienzo de un camino con mucha incertidumbre, incluyendo el hecho de que la reconstrucción de la economía venezolana será una tarea de titanes. Recordemos que Venezuela en los años 70 era uno de los países más ricos de la región y ahora el ingreso por habitante venezolano se estima que es menos de un tercio que el del ecuatoriano. Y Venezuela es ahora más pobre en términos de ingreso per cápita que Bolivia. Entonces es un país que ha sufrido un colapso impresionante en sus condiciones económicas y reconstruir ese país no va a ser nada fácil. En cuanto a el respeto a la ley, a los tratados internacionales, ¿qué se comenta allá en Estados Unidos? Es evidente que Donald Trump se ha negado a solicitar la aprobación del Congreso. Allá existe esto de la ley de poderes de guerra que ha sido observado en los momentos más críticos de la humanidad por los mandatarios norteamericanos. Se dice que Donald Trump se saltó estos procesos. Y un segundo argumento fuerte que lo enfoca sobre todo el diario The New York Times, que ha sido sumamente crítico con las acciones de Donald Trump, hablan sobre esta violación al derecho internacional. Claro, desde ese punto de vista, la intervención aparece como una gran ilegalidad, atentatoria y violatoria de los acuerdos, tratados internacionales y las normas, digamos, que rigen las intervenciones en otros países, tomando en cuenta además que para una intervención militar en otro país, el presidente norteamericano debió haber pedido la aprobación del Congreso. Es por eso que la impresión que tengo yo es que el gobierno del presidente Trump lo va a presentar no como una intervención militar, sino como la captura de un criminal sobre la cual pendía una recompensa de 50 millones. Y me parece que esa va a ser la pelea legal acá en Estados Unidos. Una visión basada en la legalidad internacional digamos, el derecho a la soberanía de los países y los protocolos que intervenciones militares requieren legalmente, por un lado, y por otro lado, un marco de referencia basado en la captura de un criminal. Ahora, economista, lo mucho que se ha venido hablando en estos días es el interés de los Estados Unidos en el petróleo venezolano. Le escuchamos incluso al presidente Donald Trump diciendo que el petróleo de Venezuela les pertenece y que justamente en esa línea y en ese contexto van a empezar a trabajar de aquí en adelante, que eso en definitiva es lo primero. ¿Cuál sería el impacto de esto tanto en Venezuela como en la región? Mira, el presidente Trump ha invocado la vieja doctrina Monroe. Uh-huh. Y la vieja doctrina Monroe ha tenido varias fases en la historia. Nació con el presidente Monroe en los años 1823, por ahí, y nació como una especie de posición de alerta a Europa de que no siga ejerciendo poderes imperiales en las Américas. Y esa doctrina Monroe, declarada por Estados Unidos, un país pequeñito que recién estaba naciendo, a la larga tuvo el apoyo de los británicos y la idea era que Europa no siga colonizando América Latina. Pero luego, en la etapa que más se parece un poco a lo que el presidente Trump invoca, es la etapa de Teodoro Roosevelt, en la cual la doctrina Monroe se convirtió unilateralmente en una especie de licencia para intervenir. Y fue la doctrina Monroe la que se invocó cuando Estados Unidos ocupó prácticamente Nicaragua por largo tiempo. Y como decía el presidente Teddy Roosevelt, es la diplomacia del cañón. Yo hablo bajo, pero con un garrote. Y eso también se justificaba a la luz de posibles intervenciones extranjeras en Latinoamérica que Estados Unidos creía tener el derecho de repelerlas. Por eso es que el presidente Trump también en esta captura de Maduro, él dice que hay intervenciones chinas y rusas en Venezuela que van en contra de los intereses de Estados Unidos y que por tanto hay una cierta justificación en el marco de la doctrina Monroe para que Estados Unidos intervenga.
Lo del petróleo obviamente es un interés económico norteamericano, un gran interés económico norteamericano. Ahora, si yo me pongo en los zapatos, digamos, de Corina Machado, y Corina Machado está gobernando Venezuela, lo que va a querer Corina Machado es reconstruir ese sector tan importante venezolano que es el sector petrolero. E indudablemente cualquier reconstrucción, digamos, bien hecha del sector petrolero norteamericano va a requerir enormes inversiones y muy posiblemente inversiones de empresas de las más prestigiosas en este sector, que resulta que son las norteamericanas. Entonces, no sé si es que, o sea, la forma como el presidente Trump presenta las cosas es confusa y hasta cierto punto torpe. Él la presentó como que es nuestro petróleo y nosotros lo vamos a tener. Pero dudo que ese sea el camino. Lo que yo pienso que va a tener que pasar es una transición a un marco legal más estable que permita la reconstrucción del sector petrolero, y no me cabe a mí ninguna duda que en ese proceso van a estar presentes las grandes empresas petroleras norteamericanas. ¿Cuál es la realidad de esa visión por el petróleo, de esa ambición de Donald Trump, tantas veces mencionada ya desde hace algunas semanas, hablando justamente de que ese petróleo era nuestro, refiriéndose a que pertenece de alguna manera a Norteamérica, a los Estados Unidos concretamente? Se habla de que Venezuela tiene una quinta parte de las reservas de petróleo mundial, 60.000 millones de barriles de petróleo, y que ese es el gran atractivo para la intervención en Venezuela. Pero de allí a la realidad, Venezuela ha venido perdiendo enormemente su capacidad de producción, su capacidad tecnológica, ha tenido una impresionante fuga de cerebros que cabe preguntarse si regresarán a Venezuela. Además que en la tecnología hay una acelerada actualización de conocimientos. En definitiva, Venezuela no tiene una estructura ni técnica ni humana para salir adelante con el petróleo. De estas previsiones gigantescas sobre las reservas de Venezuela, además está la producción de petróleo de Venezuela, que ha bajado aproximadamente a 1/3 de sus mejores tiempos, y hay análisis, como una firma que usted debe conocerla, Kepler, que habla de que en el mejor escenario, en el más optimista, Venezuela podría elevar su producción entre el próximo año quizá a 1,7, 1,8 millones de barriles por día, que sería bastante más que lo que produce ahora, pero bastante menos que en sus mejores tiempos. Sí, tiene toda la razón. El sector petrolero venezolano está en soletas. Y la recuperación de la capacidad de producción de petróleo en Venezuela va a ser una tarea lenta. Yo pienso que cuando uno trata de interpretar lo que el presidente Trump dice, la impresión que tengo yo es que en el fondo está esta concepción de la doctrina de Monroe de que Latinoamérica es ahora nuevamente la esfera de influencia norteamericana, y que ya estas ideas de trabajar multilateralmente a través de la ONU y de la OEA y tal no son parte, digamos, de la agenda, lamentablemente, de la agenda del presidente Trump, y que entonces Latinoamérica es la esfera de influencia, y siendo la esfera de influencia hay que evitar que sea penetrada por los intereses rusos y los intereses chinos. Estados Unidos en el fondo no necesita petróleo porque se ha vuelto un país autosuficiente. De manera que la agenda sobre el petróleo para Venezuela me parece a mí que está relacionado con los intereses norteamericanos, pero va a tener mucho que ver con el futuro del bienestar de los venezolanos. Como usted bien decía, Gustavo, reconstruir el petróleo, el sector petrolero venezolano, aunque lento, será parte sustancial de recuperar la economía venezolana. Y Venezuela tenía una riqueza de talento en el sector petrolero, de ingenieros. PDVSA era una empresa muy prestigiosa, que me imagino que a los mismos venezolanos les va a interesar regresar a una situación parecida a la que tuvieron, y para ello van a requerir mucha inversión internacional. Un tema más preocupante quizás es que aparentemente Venezuela también es rico en estos minerales raros, que ahora son tan importantes El para la cobalto, industria de decía, la ¿no? inteligencia artificial y tal, y entonces puede ser que parte de los intereses
del gobierno actual norteamericano tenga que ver con cierto acceso a esos minerales raros. Se habla de el costo de esta restauración, de esta reingeniería del área petrolera de Venezuela de unos 120 mil millones de dólares. Imagino que la cifra no sería un problema, sí, el eventual rendimiento que pueda tener. Claro, lo que queda por verse es que si esto se hace en un contexto profesional, con el imperio de la ley y buenos contratos, a la larga, las intervenciones en el sector petrolero tienen gestaciones de 5, 6, 7, 10 años y por tanto la estabilidad contractual es importante. A la larga, los países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, nos hemos equivocado en armar mal los contratos petroleros. A veces los hemos armado de una forma tan agresiva que las empresas petroleras tienen un incentivo para extraer lo más rápido que puedan e irse. A veces los contratos no han sido bien armados y la población de los países pide que se distribuya mejor la renta petrolera entre los gobiernos y las empresas. Entonces, un gran desafío para Venezuela va a ser regresar a un marco legal y contractual sano que distribuya los beneficios apropiadamente entre la población venezolana y el gobierno venezolano y las empresas que van a hacer las inversiones y la producción, y que lo haga en marcos multianuales que cubran por lo menos 10 años para que haya estabilidad. Es difícil conseguir eso, pero me parece que desde el punto de vista de la conveniencia de la economía y de la sociedad venezolana, lo que sería ideal sería reconstruir con la mejor tecnología posible y con el mejor talento nacional e internacional posible el sector petrolero de ese país. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista estrictamente académico, desde la visión económica, el comportamiento de Donald Trump? Antes de lo de Venezuela, se cerraba con la idea de que el gran ganador de todas las políticas de Trump, incluyendo sobre todo esta que fue prioritaria, el de la política arancelaria, había favorecido no precisamente a Estados Unidos, había otros ganadores aquí, principalmente la China. ¿Cómo ve usted las habilidades, a lo mejor ese sexto sentido de Donald Trump en el manejo de la economía norteamericana? También se dieron informaciones de que, a pesar de todo, Estados Unidos había tenido un crecimiento bastante decente al cierre del 2025. Mire, en economía lo ideal sería que pase una sola cosa a la vez para poder entender su impacto. Si en Estados Unidos hubiésemos tenido solo la nueva política arancelaria del presidente Trump, los giros que ha hecho en el ambiente regulatorio, etcétera, etcétera, es posible que los resultados negativos hubieran salido a la luz mucho más pronto. Es cierto que la política arancelaria de Trump no causó tantos estragos como se esperaba, pero no causó tantos estragos como se esperaba por dos razones. Primera, porque el mundo prudentemente no ejerció el derecho a la retaliación. Si es que el mundo hubiera retaliado con aranceles, elevando sus aranceles de la misma manera que lo hacía Estados Unidos, el efecto sobre la economía global hubiera sido mucho más doloroso. Y por otro lado, el presidente Trump dio pie atrás en la mayor parte de las medidas. Entonces lo que se creó es una gran incertidumbre sobre la política arancelaria que a la larga terminó con aranceles que no son tan altos como el presidente Trump decía. En promedio, los aranceles que Estados Unidos ha impuesto al resto del mundo están entre 10 y 15%. Entonces eso es el efecto que eso tiene sobre la economía norteamericana y la mundial ha sido más mitigado por esta tendencia del presidente Trump a retroceder después de subir aranceles fuertemente. Lo que ha pasado, sin embargo, es que al mismo tiempo en que la política económica de Trump, que a mí me parece muy desacertada, que la política económica de Trump está empezando a tener sus efectos, hemos tenido un verdadero boom de inversión en inteligencia artificial. Entonces, la economía norteamericana actualmente se ve dominada por esta actividad económica relacionada a la digitalización y a la inteligencia artificial, y eso está opacando todos los otros fenómenos. Y por eso es que en Estados Unidos tenemos esta bifurcación extraña, que por un lado la actividad económica está creciendo con mucha fuerza gracias a la inversión
en los centros de datos y tal que se requiere para la inteligencia artificial, pero por otro lado los problemas de empleo se están acrecentando. Entonces hay problemas que están cada vez saliendo a flote más serios en el lado del empleo. Entonces, parte de lo que está pasando con la economía norteamericana y su crecimiento que ha excedido las expectativas tiene muy poco que ver con la política económica de Trump y mucho más que ver con este boom impresionante de inversión en inteligencia artificial. Para finalizar, economista de la Torre, hablemos de los efectos del gobierno norteamericano, sus acciones con respecto a los países latinoamericanos. Es evidente de que la satanización de los gobiernos de izquierda continúa en sus declaraciones muy decidoras. El día de ayer puso un poco en la fila a Cuba, a Colombia, y habló también de otras zonas del mundo, pero aquí en Latinoamérica parece estar puesto en gran medida el interés del presidente latinoamericano como una secuela luego de lo de Venezuela. Por otra parte, han habido apoyos importantes como esos 20.000, se dijo luego que podrían ser hasta 40.000 millones de dólares de ayuda al gobierno de Milei en esta dicotomía de visiones del gobierno de Donald Trump. ¿Cómo queda en esta encrucijada, podríamos decir, cómo queda nuestro país, Ecuador? Mire, yo creo que un primer efecto que vamos a sentir es que en la medida en que se reducen los canales de distribución de la droga a través de Venezuela y el Caribe, es posible que una buena parte de esa actividad se desplace hacia nuestras costas. Entonces, en una primera etapa inicial, creo que debemos estar preocupados y alertas a la posibilidad de que haya más actividad de comercio de drogas a través del Pacífico y a través de Ecuador, como resultado de lo que está sucediendo en el Caribe y en Venezuela. Y esa es una mala noticia para nosotros que requiere que el gobierno ecuatoriano busque fortalecer y darle mejor forma a la batalla contra el narcotráfico y buscar, en la medida que sea posible, la mayor cantidad posible de ayuda internacional. Eso por un lado. Por otro lado, la política económica y la política internacional del presidente Trump se ha vuelto completamente bilateral y transaccional. Y ya no está basada en los principios que se predicaron después de la Segunda Guerra Mundial, que era un gran movimiento hacia el multilateralismo, la creación de la OMC, de las Naciones Unidas, de la OEA, y buscar, digamos, soluciones multilaterales a problemas comunes basadas en reglas. Eso lamentablemente, que me parece que era un gran logro de ese periodo histórico, Trump lo ha abandonado. Y entonces ahora Trump trabaja mejor con sus amigos. Y los amigos de Trump son aquellos con los cuales Trump tiene simpatías o con quienes él piensa que comparte su visión, que es bastante, digamos, egoísta desde el punto de vista de los intereses norteamericanos. Por eso explica el apoyo a Milei. Eso explica por qué afortunadamente tiene buenas relaciones con el presidente Noboa y le ve al Ecuador como uno de sus aliados, y por otro lado le ve a Cuba y le ve a Colombia como parte de sus enemigos. Además, está influido por esta narrativa que el presidente Trump usa de que lo que él está haciendo es una pelea contra las drogas, porque las drogas no solo traen drogas y daño a los adictos en Norteamérica, sino que las drogas traen problemas de terrorismo. Entonces, las amenazas, después de lo que ha hecho en Venezuela, pues me imagino que en Colombia debe haber más preocupación, mientras que en Ecuador, desde cierto punto de vista, más tranquilidad, porque, por así decirlo, Ecuador está en el buen lado de Trump y Colombia está en el mal lado de Trump. Los cubanos deben estar pensando que a lo mejor puede haber una intervención en Cuba. Y todo esto justificado con esta idea de que Estados Unidos, después de digamos, desde que se cayó la cortina de hierro hasta los 2000, Estados Unidos se desentendió de América Latina.
y puso todo su interés en el Medio Oriente y en otras partes del mundo. Entonces, América Latina dejó de ser la esfera de influencia norteamericana durante ese periodo, en gran medida. Ahora el presidente Trump está diciendo, no, no, esa es mi esfera de influencia. Entonces, eso genera un problema global enorme, porque si es que Latinoamérica es la esfera de influencia norteamericana, entonces los rusos pueden decir, la ex Unión Soviética es mi esfera de influencia, los chinos pueden decir, el Oriente es mi esfera de influencia, y el mundo se divide y cada una de estas grandes potencias mundiales hace lo que cree conveniente en sus esferas de influencia. Pero parece que es esa la doctrina y la narrativa en la que estamos viviendo actualmente. Bien, y un capítulo final, ¿cómo le está yendo al señor Milei con esa ayuda norteamericana? Sorteó un problema muy serio que tenía con el mercado cambiario. El simple anuncio de que Estados Unidos estaba dispuesto a hacer todo lo que era necesario para estabilizar la corrida contra la moneda hizo que no haya corrida. Entonces eso le ayudó al proceso de estabilización macroeconómica que traía Milei. Sin duda todavía queda pendiente un ajuste cambiario en Argentina, pero el ajuste fiscal y la reforma del Estado avanza mejor de lo que se esperaba y el proyecto de Milei se supone que en este año empieza a enfocarse en el crecimiento y en la inversión. Sin embargo, la pelea contra la inflación todavía no está terminada y me da la impresión a mí que Milei va a necesitar mayores innovaciones y un componente más de política monetaria en esta última pelea contra la inflación, teniendo mucho cuidado de que la moneda no se le vuelva demasiado fuerte. Ese es un problema que tiene ahora Argentina, que puede mermar el crecimiento y puede generarle problemas macroeconómicos importantes. Sin embargo, parece que hay bastante temor de hacer este ajuste cambiario que se vuelve cada vez más importante en Argentina. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, economista de la Torre. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día. Declaraciones del economista Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia. Son las 8:42 minutos.